¿Llevas años sin comer pan por culpa de la diabetes? ¿Te dijeron que el pan, las tortillas y la harina son tus enemigos? Hoy te voy a decir algo que va a cambiar completamente esa idea. El problema nunca fue el pan. El problema es un tipo específico de harina que está haciendo que tu azúcar no baje, sin importar cuánto te esfuerces. Y lo peor es que esa harina está en casi todo lo que comes sin darte cuenta. Quédate hasta el final, porque hoy vas a aprender cuáles son las 5 harinas que sí puedes usar, que no disparan tu azúcar y que te van a permitir volver a cocinar con libertad, sin renunciar al pan del desayuno, sin sentirte castigado. Sé perfectamente cómo te sientes. Llevas meses, quizás años, evitando el pan, las tortillas, los bizcochos. Has hecho tu parte y, sin embargo, cuando vas al médico, el azúcar sigue alta. El médico te da más pastillas. Y tú te preguntas, ¿qué más tengo que hacer? Eso no es un fracaso tuyo, es que nadie te explicó lo que te voy a explicar hoy, que no todas las harinas actúan igual en tu cuerpo, que hay harinas que prácticamente no suben el azúcar, y que con ellas puedes volver a comer lo que disfrutas, sin culpa y sin miedo. Rosa, 64 años, llegó a consulta frustrada. Ya no sé qué comer, doctor. Tengo miedo hasta de un trozo de pan. Cuando le expliqué que podía seguir cocinando, solo con ingredientes diferentes, sus ojos se iluminaron. 6 meses después, su azúcar había bajado de forma notable y, lo más importante, había recuperado el placer de cocinar para su familia. En este video vas a aprender 3 cosas. 1. ¿Por qué la harina de trigo blanco es la peor opción si tienes diabetes? ¿Y qué le hace exactamente a tu azúcar cada vez que la comes? 2. Las 5 harinas que son tus aliadas, con nombres, precios y cómo usarlas en tu cocina de todos los días. 3. Cómo hacer el cambio poco a poco, sin que sientas que lo estás dejando todo y sin gastar más dinero del que ya gastas. Esto no es un video de lo que no puedes comer, es un video de todo lo que sí puedes comer. Empecemos. Para entender por qué la harina blanca es un problema, necesito que te imagines esto. Tienes una manguera conectada al agua. Si abres la llave poco a poco, el agua sale despacio y controlada. Así debería entrar el azúcar a tu sangre después de comer, poquito a poco, de forma ordenada. Ahora imagina que alguien abre esa llave de golpe, al máximo. El agua sale disparada y desborda todo. Eso es exactamente lo que hace la harina de trigo blanca en tu cuerpo. En menos de 30 minutos, tu azúcar se dispara de golpe. ¿Por qué? Porque la harina blanca es trigo al que le quitaron todo lo bueno. Le quitaron la fibra, le quitaron los nutrientes. Lo que queda es básicamente almidón puro que tu cuerpo convierte en azúcar casi de inmediato. Tu páncreas tiene que trabajar al máximo para controlarlo y si tiene diabetes, ese páncreas ya está cansado. Carlos, 51 años, creía que comía bien, avena por las mañanas, un sándwich al mediodía, pasta en la cena. Su azúcar no bajaba. Cuando medimos cuánto subía después de comer, los números eran preocupantes. El problema no era cuánto comía, era con qué harina lo preparaba. Cuando cambió esas harinas por las que te voy a enseñar, en 6 semanas su azúcar después de comer bajó de forma significativa. Lo que pasa cuando esto se repite todos los días, durante meses y años, es que el cuerpo se cansa. Tu páncreas, que es el órgano que controla el azúcar, empieza a fallar de a poquito. Además, esas subidas y bajadas constantes del azúcar son las que causan esa sensación de cansancio a media mañana, esa ansiedad por el dulce a las 4 de la tarde, esos dolores de cabeza después de comer. Tu cuerpo te está avisando, y con el tiempo, ese azúcar descontrolada va dañando las arterias, los nervios y los riñones, no de un día para otro, sino en silencio, lentamente. La buena noticia, cuando cambias la harina, cambias todo ese proceso. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Harina de almendra. ¿Qué es? Es simplemente almendra pelada y molida hasta convertirse en polvo. Nada más. Sin aditivos, sin químicos. La puedes comprar o hacerla tú mismo en casa con una licuadora. ¿Por qué es especial para el azúcar? Imagina que la harina normal es como una puerta giratoria que deja entrar el azúcar a tu sangre muy rápido. La harina de almendra es como una puerta con freno. El azúcar entra despacio, de forma controlada, tanto que su efecto sobre el azúcar es casi nulo. Es de las harinas más seguras que existen para una persona con diabetes. ¿Y esa ansiedad por el dulce que sientes a media tarde? Esa ansiedad casi siempre viene de que el azúcar subió rápido y bajó rápido.
Con harina de almendra, eso no ocurre. Tu energía se mantiene pareja durante horas. Patricia, 59 años, amaba hornear pero creía que tendría que dejarlo para siempre. Empezó a hacer sus bizcochos y galletas con harina de almendra. Su azúcar después de comer bajó de forma notable, y lo más valioso para ella fue recuperar algo que pensaba perdido, el placer de cocinar para sus nietos. ¿A qué sabe y cómo se usa? Tiene un sabor suave, levemente dulce. Los panes quedan un poco más húmedos que los de trigo, más compactos. Al principio puede sentirse raro, pero en una semana te acostumbras y la mayoría de personas terminan prefiriéndola. Es perfecta para panes, muffins, tortitas y bizcochos. Beneficio extra. Además de no disparar el azúcar, es muy buena para el corazón. Y para las personas con diabetes, cuidar el corazón es tan importante como cuidar el azúcar. Harina de coco. ¿Qué es? Cuando se hace la leche de coco, queda una pulpa seca. Esa pulpa se muele y se convierte en harina de coco. Es ligera, blanca y con un toque suave a coco. ¿Por qué es especial? La harina de coco tiene algo que casi ninguna otra harina tiene en esas cantidades: fibra. Y mucha. Casi 5 veces más que la harina de trigo integral. ¿Qué hace esa fibra? Actúa como una esponja en tu intestino. Atrapa los azúcares y los suelta despacio, como goteo. Así tu cuerpo no recibe un golpe de azúcar, sino una entrada tranquila y ordenada. Además, esa fibra alimenta a las bacterias buenas de tu barriga. Y cuando esas bacterias están bien alimentadas y felices, tu cuerpo maneja mejor el azúcar. Suena extraño, pero hay mucha evidencia científica que lo confirma. Ramón, 63 años, agricultor, tenía diabetes y además los triglicéridos por las nubes. Empezó a usar harina de coco para hacer tortillas y para espesar sus caldos. 4 meses después, tanto el azúcar como los triglicéridos habían bajado considerablemente. No creía que un ingrediente pudiera hacer tanto, me dijo. ¿A qué sabe y cómo se usa? Tiene un sabor suave, muy ligero a coco, nada intenso. Eso sí, absorbe mucho líquido, así que si la usas en recetas, necesitas poner el doble o triple de líquido de lo normal. Al principio parece raro, pero con un par de intentos le agarras el truco. Beneficio extra. Es muy buena para la digestión y para las personas que sufren de estreñimiento, algo común después de los 50 años. Harina de garbanzo. ¿Qué es? Exactamente lo que parece: garbanzos secos y molidos hasta hacer harina. En muchos países del mundo la usan desde hace siglos. En India la llaman besan y es la base de muchos platos tradicionales. En el sur de Europa también tiene historia larga. ¿Por qué es especial? Esta harina tiene proteína, y bastante. Y la proteína hace algo muy útil: actúa como freno del azúcar. Cuando comes proteína junto con carbohidratos, el azúcar sube mucho más despacio. Además, la harina de garbanzo tiene un tipo de almidón que tu intestino delgado no puede digerir, así que literalmente no llega a convertirse en azúcar en tu sangre. Ese almidón viaja hasta el intestino grueso y se convierte en alimento para las bacterias buenas. Luisa, 55 años, maestra, le habían diagnosticado prediabetes. Su médico le dijo que si no cambiaba algo, en un año tendría diabetes tipo 2. Empezó a hacer crepes y tortillas con harina de garbanzo. A los 3 meses, su azúcar en ayunas había vuelto a rangos normales. Solo cambié cómo cocinaba. No pasé hambre en ningún momento, contó. ¿A qué sabe y cómo se usa? Tiene un sabor terroso, levemente a nuez. Es perfecta para recetas saladas, tortillas, crepes, empanados, rebozados, bases de pizza. Para recetas dulces puede sentirse un poco fuerte, pero mezclada con harina de almendra, el resultado es delicioso. Beneficio extra. Tiene mucho ácido fólico, que es muy importante para mantener las arterias limpias. Doble beneficio: controla el azúcar y protege el corazón. Harina de linaza. ¿Qué es? La linaza, también llamada lino, son unas semillas pequeñas y marrones que se muelen para hacer harina. La puedes comprar ya molida, o comprar las semillas y molerlas tú en casa en segundos con la licuadora. ¿Por qué es especial? La harina de linaza hace 3 cosas a la vez que ninguna otra harina hace igual. Primera, tiene grasas del tipo omega 3, que son las que apagan la inflamación de tu cuerpo. La diabetes crónica genera inflamación interna silenciosa que empeora todo. El omega 3 de la linaza ayuda a calmar esa inflamación. Segunda, tiene unos compuestos llamados lignanos,
pero no te preocupes por el nombre, que ayudan a que tu cuerpo responda mejor a la insulina que ya produce. Es como si aceitara la maquinaria para que funcione mejor. Tercera, cuando la linaza toca el agua, forma una especie de gel pegajoso dentro de tu intestino. Ese gel atrapa los azúcares de lo que comes y los libera muy despacio. Si la comes antes o durante las comidas más contundentes del día, es especialmente efectiva. Eduardo, 69 años, llevaba 2 años con la diabetes sin controlar a pesar de los medicamentos. Su médico había tenido que aumentarle la dosis 3 veces. Empezamos a mezclar linaza en su desayuno diario. A los 6 meses, su azúcar había bajado de forma importante y además el hormigueo en los pies que tanto le molestaba había disminuido. «Llevo años sin sentirme tan bien», me dijo en la última consulta. ¿A qué sabe y cómo se usa? Tiene un sabor suave, levemente a nuez. Se puede mezclar en casi cualquier receta sin que se note mucho el sabor. Añádela a tus batidos, a tus panes, a tus galletas. Es muy versátil. Aviso importante. Una vez abierto el paquete, guárdala en la nevera en un tarro cerrado. Al tener esas grasas buenas, si la dejas fuera se pone rancia rápido. Beneficio extra. Varios estudios muestran que la linaza ayuda a bajar el colesterol malo y la presión arterial. Para alguien con diabetes, que ya tiene más riesgo de problemas del corazón, esto es muy valioso. Harina de trigo sarraceno. ¿Qué es? Primero, lo más importante, el trigo sarraceno no es trigo. A pesar del nombre, es una planta completamente diferente, sin gluten. Se ha consumido durante siglos en Rusia, Japón, Corea y el este de Europa, que son lugares donde, históricamente, la diabetes era mucho menos frecuente que en Occidente. Los científicos llevan años investigando por qué, y parte de la respuesta está en esta semilla. ¿Por qué es especial? El trigo sarraceno tiene un componente único que se llama dequiroinositol. Nombre difícil, pero efecto sencillo de entender. Es como una llave que le abre la puerta a la insulina dentro de tus células. Cuando hay resistencia a la insulina, esa puerta está trabada. El dequiroinositol ayuda a destrabarla para que la insulina pueda hacer su trabajo correctamente. Además, tiene un efecto muy positivo sobre los vasos sanguíneos pequeños, los que se dañan con la diabetes en los ojos y los riñones. Ana, 47 años, tenía diabetes tipo 2 y también ovarios poliquísticos, 2 condiciones que van muy de la mano porque ambas tienen que ver con la misma raíz, la resistencia a la insulina. Incorporamos harina de trigo sarraceno de manera regular en su cocina. A los 4 meses, su azúcar en ayunas había bajado a rangos normales por primera vez en años. Es como si mi cuerpo hubiera encontrado un interruptor que estaba apagado, me dijo. ¿A qué sabe y cómo se usa? Tiene un sabor más fuerte que las otras harinas, un poco amargo y terroso. Es perfecta para crepes, panes oscuros y galletas saladas. El truco es mezclarla con harina de almendra, un 60% de almendra y 40% de sarraceno, y el sabor se suaviza mucho. Esa mezcla es la favorita de mis pacientes para el pan del desayuno. Beneficio extra. Tiene todos los aminoácidos que el cuerpo necesita, algo muy raro en harinas de origen vegetal. Eso significa que ayuda a mantener el músculo, y el músculo es fundamental para controlar el azúcar porque es el principal quemador de glucosa de tu cuerpo. Ahora sé lo que estás pensando. Muy bien, doctor, pero ¿por dónde empiezo? Y yo te voy a decir lo mismo que le digo a todos mis pacientes, despacio y con cabeza. No te estoy pidiendo que mañana tires toda la harina de trigo que tienes en casa. Ese tipo de cambios radicales duran una semana y luego vuelves a lo de antes porque se siente demasiado difícil. Lo que funciona de verdad es ir paso a paso. Semanas 1 y 2. El primer paso, el 25%. Toma tu receta de pan, tortillas o bizcochos favorita, la que siempre haces. Ahora, de cada 4 cucharadas de harina de trigo, quita una y ponle harina de almendra. Solo una de cada 4. Sigue cocinando igual que siempre. El pan va a quedar casi igual. El sabor va a cambiar un poquito. Y lo más importante, tu cuerpo va a ir conociéndose con estos ingredientes nuevos sin que sientas que estás sacrificando nada. Semanas 3 y 4. Mitad y mitad. Ya con 2 semanas de práctica, sube a la mitad. 50% harina de trigo, 50% harinas aliadas. Y aquí empieza la magia.
La mayoría de mis pacientes me dicen que en estas semanas empiezan a notar que duermen mejor, que tienen más energía por las mañanas, que ya no sienten esa somnolencia después de comer. Esos son señales de que el azúcar está empezando a estabilizarse. Mes 2. La sustitución casi completa. El objetivo es llegar a usar un 90% de harinas aliadas. Digo 90% y no 100% porque la vida es la vida. Si en una fiesta hay pastel de harina de trigo y comes un trozo, eso no destruye nada. Lo que importa es lo que haces el 90% del tiempo, no el 10% de las excepciones. Las mezclas mágicas. Aquí viene algo que no te van a contar en muchos lugares. Mezclar estas harinas juntas funciona mejor que usarlas por separado. Se complementan y se potencian. Mezcla. Nerubra 1. Para el desayuno, 50% harina de almendra, please. 30% harina de linaza, please. 20% harina de coco. Perfecta para panes y tortitas del desayuno. Te mantiene con energía estable toda la mañana, sin el bajón de las 11. Mezcla. Nergola 2. Para comidas saladas, 60% harina de garbanzo, plus 40% harina de trigo sarraceno. Para tortillas, crepes salados, empanados y bases de pizza. La proteína del garbanzo y el efecto especial del sarraceno se suman y controlan el azúcar mejor que cada uno solo. Mezcla. Nora 3. La mezcla para todo. 40% almendra, plus 25% garbanzo, plus 20% coco, plus 15% linaza. Esta es la que yo llamo la mezcla de las 4 potencias. Puedes prepararla en un tarro grande y usarla para casi cualquier receta. Tiene todo: control de azúcar, fibra, proteína y efecto antiinflamatorio. Sé que en este momento muchos de ustedes están pensando: doctor, eso suena muy bien, pero esas harinas especiales son carísimas. Tienen razón en que en el supermercado la harina de almendra puede costar mucho más que la harina de trigo. Pero hay un secreto que cambia todo. Puedes hacerlas en casa. La harina de almendra. Compras almendras peladas a granel, que son mucho más baratas que la harina ya procesada. Las pones en la licuadora 30 segundos en modo pulso y ya tienes tu harina. Así de sencillo. La harina de linaza. Compras las semillas enteras, que son muy económicas, y las mueles en la licuadora. 30 segundos. La harina de garbanzo. Compras garbanzos secos, los más baratos del mercado, los cocinas, los dejas secar muy bien y los procesas en la licuadora. Harina de garbanzo casera, a precio de garbanzo. El trigo sarraceno en grano también es mucho más barato que ya molido. Lo consigues en tiendas naturistas o en internet y lo mueles en casa. Si calculas el costo real de hacer tus harinas en casa, la diferencia con la harina de trigo es mínima. Y si la comparas con el costo de más pastillas, más visitas al médico y el desgaste que genera el azúcar mal controlada durante años, la inversión no tiene color. Antes de despedirme, hagamos un repaso rápido de todo lo que aprendiste hoy. 1. La harina de trigo blanca sube el azúcar más rápido que el azúcar mismo, porque le quitaron todo lo que la hacía segura. Esa es la harina que tienes que reducir. 2. Tienes 5 harinas aliadas que puedes usar desde mañana: almendra, coco, garbanzo, linaza y trigo sarraceno. Cada una trabaja de forma diferente en tu cuerpo y juntas son un equipo imbatible. 3. El cambio no tiene que ser de un día para otro. Del 25 al 50 al 90%, semana a semana, sin sentirte privado de nada. Y 4. Puedes hacerlo sin gastar de más. Las harinas las puedes hacer tú mismo en casa con lo que ya tienes en tu cocina. Quiero que te quedes con una idea muy clara. El control de tu azúcar empieza en tu mercado y en tu cocina, no solo en la farmacia. Durante mucho tiempo te dijeron que la diabetes es algo que le pasa a tu cuerpo y que tú solo puedes esperar a que los médicos y los medicamentos hagan su trabajo. Y los medicamentos son importantes, no te digo que no. Pero tú tienes más poder del que crees. Cada vez que eliges harina de almendra en lugar de harina blanca, cada vez que preparas una tortilla de garbanzo en lugar de un pan industrial, estás tomando una decisión que impacta directamente tu salud. Esa decisión la tomas tú, en tu cocina, cada día. He visto a personas como tú, mayores de 50, con años de diabetes, transformar sus números en cuestión de meses. No con tratamientos especiales ni costosos, solo cambiando lo que metían en su cocina. La diferencia estaba en el conocimiento. Y hoy tú tienes ese conocimiento.
Te pido 3 cosas pequeñas. Primera, esta semana elige solo una de las 5 harinas, la que te parezca más fácil de conseguir o la que más te haya llamado la atención. Cómprala o hazla en casa. Úsala en una sola receta. Solo una. Ese es todo el compromiso que te pido por ahora. Segunda, cuéntame en los comentarios cuál vas a probar primero y por qué. Esos comentarios no solo me ayudan a mí a saber qué contenido preparar para ustedes, también le dan ánimo a otras personas que están pasando por lo mismo que tú y que necesitan saber que el cambio es posible. Tercera, si tienes un familiar o un amigo con diabetes que lleva años creyendo que tiene que vivir sin pan para siempre, comparte este video con él. Puede que hoy sea el día que le cambie la perspectiva. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a ver recetas concretas con cada una de estas harinas para que no tengas ninguna excusa para no empezar. Cuídate mucho. Hasta pronto.